pastor David Pérez. Bueno, hay emoción en mi persona grande y creo que estarán de acuerdo conmigo en que les diga que es lógico, ¿verdad? Aquí hemos estado 8 años sirviendo al Señor. El Señor nos ha bendecido, hemos tenido que luchar contra el maligno, pero el Señor ha vencido. Cuando escuchaba la historia de nuestro querido hermano Iglesias, pensé también cuando se edificó este templo. Los hermanos, ¿cuántos estaban aquí cuando se edificó este templo? Gracias. Ha sido maravilloso como pusimos con hombro todos adelante. Hemos estado celebrando reuniones de oración ahí en el terreno que era un bosque. Y el Señor nos ha premiado. Y gracias a Él, ¿verdad? Han pasado los años, pero se cumple la palabra del Señor. Las puertas del infierno no prevalecen. La congregación es maravillosa. El Señor les ha bendecido. Doy gracias a Dios, de verdad, he estado dando siempre gracias a Dios por aquellos que vinieron después de un servidor y como el Señor también les usó. La iglesia es grande, no en número. El verdaderamente iglesia grande es aquella de creyentes verdaderos, entregados a Cristo, sirviéndole y glorificando su nombre en su conducta espiritual. Me acordaba estando sentado de una ilustración de un pastor de una iglesia, mega iglesia, esas que son grandísimas, que cuentan hasta con miles, no sabemos cuántos son convertidos, el Señor solo lo sabe. Y visitando a una iglesia más o menos como esta, de unos 150 miembros más o menos, le dice al pastor al terminar: pastor, ¿cuántos miembros tiene esta iglesia? Y dice: alrededor de 50, de 100 y algo. Oye, pero con tan poca membresía, poca cosa ustedes pueden hacer. Bueno, la cuestión es que nosotros no hacemos miembros a nadie en la iglesia sin pesarlos primero. ¿Han entendido, verdad? ¿No están riendo? No, primero los pesamos y vemos si son de verdad hombres y mujeres entregadas al Señor. Y podemos decir que, según la historia de la iglesia y nuestro ministerio humilde que el Señor nos permitió realizar aquí, que los siervos de Dios han estado pesando. No sé si habrá una báscula por ahí, creo que no. El Señor pesa los corazones y nosotros, con la sabiduría que el Señor nos quiere dar, podemos espiritualmente saber quién es quién. Y gracias al Señor que veo tantos rostros aquí amados que han sido pesados. Cuidado, no piensen que hablo de gorduras, no. De fortaleza espiritual. Y siguen adelante. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón se titula La iglesia antesala del cielo. La iglesia verdadera, la auténtica, no es la que tiene un nombre. Hay nombres muy bonitos que están huecos por adentro. La iglesia verdadera es aquella que está compuesta por hombres y mujeres nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo y mediante la predicación pura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es antesala, porque la palabra de Dios nos hace ver que ya somos del reino de Cristo. Ya somos cuerpo espiritual de Cristo. Ya somos pueblo escogido de Dios. Para vivir una vida no temporal, sino una vida eterna, una vida sin fin. Él será nuestro Señor, pero para que sea nuestro Señor, entonces tiene que ser Señor nuestro primero. ¿Okay? Esa es la iglesia verdadera.
Hay un dicho que dice, no son todos los que están y están todos los que son. Ahora mismo yo veo ausencias quizás, pero no quiere decir que no sean del Señor. Hay inconvenientes, ¿verdad? Algunos han pasado ya a la eternidad, están gozando de la gloria eterna, prometida por el Señor y hecha realidad. Vamos a abrir la palabra del Señor entonces como una introducción a Efesios capítulo 1, que anteriormente ha sido leído. Capítulo 1 de Efesios, versículo 15 en adelante. Dice el siervo del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Humildemente, yo sé que comparado con Pablo soy un enanito casi invisible, ¿verdad? Aquel gran siervo de Dios no tiene comparación humana, pero sí puedo decir con humildad como Pablo: habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Siempre hemos tenido a la iglesia del camino en oración, como algo que el Señor nos dio y que el Señor mantuvo, que el Señor sigue manteniendo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y qué bueno después de unos poquitos años encontrarnos aquí de nuevo, unidos en hermandad, en fraternidad y en el Espíritu del Señor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría. Hay mucha sabiduría humana. La ciencia ya sabemos por dónde anda, ¿verdad? A veces yo explico, bueno, ellos entenderán, pero yo no entiendo esto. Hay sabiduría humana, pero sobre todo hay sabiduría espiritual. Un creyente puede que no sepa casi leer ni escribir, pero es nueva criatura en Cristo. Ha recibido la sabiduría que le movió a entregar su vida al Señor. Ha tenido sabiduría para comprender que la Biblia es la única palabra de Dios. Ha tenido sabiduría para saber que hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No es acaso esa persona que no sabe leer y escribir sabia? ¿Sí o no? Porque su sabiduría no solo le hace feliz aquí en la tierra, sino que le hace feliz para la eternidad. Y en el cielo no necesita leer ni escribir nuestro idioma. Allí va a conocer, a entender el canto de los ángeles. No sé si hay otra lengua allí. Los pentecostales dicen que hay lenguas, y yo no creo que hay lenguas. Hay una lengua, la lengua del Señor, no varias lenguas. Las lenguas son fruto de Satanás, porque confundió, todos sabemos su origen, era la Torre de Babel, consecuencia del pecado de rebeldía, pero no de gracia, no de amor, no de verdad. Por eso no concibo, no podemos concebir lenguas. La que tenemos aquí, que tenemos que saber la verdad, somos seres humanos, pero sobre todo la lengua del cielo, la tendremos. Entenderemos al Señor y entenderemos a los ángeles, y nos entenderemos todos, cubanos, americanos, españoles, chinos, todos nos entenderemos allá, allá habrá una lengua general, porque aquí hemos recibido también la lengua del Señor y hemos conocido su palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Cuántos herederos hay aquí? Humanamente, materialmente. ¿Alguien ha heredado una fortuna por ahí? Por favor, den el diezmo a la iglesia, ¿eh? Pero somos herederos de la gloria. Somos de los herederos de la riqueza incomparable, la riqueza de la salvación, la riqueza de vivir en una patria celestial, felices, dichosos y siempre disfrutando de bendiciones del Señor. Herencia. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. No hay ninguno aquí en las paredes, ¿no, hermano? No, sentado. A veces se espantan cuando una periodista española acá en Atlanta, la primera, nos visitó y por cosas que habían pasado acá, buscando de un niño que lo estaban matando y cosas así. Bueno, pero la llevé al templo y mira, ¿dónde estaban los santos? Jamás habían entrado en un templo evangélico. Entonces yo le dije, bueno, no tenemos esos santos que usted busca, pero tenemos como 300 o 400 santos aquí, hombres y mujeres que han dado sus vidas a Jesucristo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígame. Amén. Todo lo puedo. Porque hay una grandeza, sobre todo lo grande de este mundo, es la grandeza del poder de Dios. El poder para transformar las vidas y el poder para vencer al diablo con la ayuda de su Santo Espíritu. Amén. Este poder operó en Cristo. Él como hombre y como Dios, pero en caso como hombre, sufrió la cruz como todos sabemos. Y el diablo tuvo unos pequeños pasajeros triunfos. Pero él pudo decir, Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Consumado es. Él se humilló, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Triunfó con el poder de Dios. Hay una palabra de la cruz que muchos no han entendido y tengo que explicarlo muchas veces. Cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y uno se pregunta, el que no conoce el por qué, ¿cómo podía él estar abandonado de Dios, siendo el Hijo de Dios, enviado a salvar a los hombres? Cristo fue abandonado temporalmente porque en ese momento estaba llevando sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Cristo en ese momento estaba como un carbón negro. Y Dios el Padre no puede tener comunión con el pecado. Nuestro Dios perdona pecados a todo aquel que se arrepiente, que pide perdón, que se humilla y le recibe como Señor y Salvador. Pero donde hay pecado no puede haber comunión. Pero la cosa cambió rápida. La obra fue consumada. Él dejó ya sus pecados, quedaron en las profundidades de los abismos, por así decirlo. Y él dijo después, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Sobre todo principado, autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en el siglo sino también venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y aquí sí quiero enfatizar un poquito. Y dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia.
Me decía un sacerdote allá en España, teníamos buena camaradería, era un sacerdote de esos bien liberales, pero en una pregunta que me dijo, pero ustedes no tienen un cabeza, ¿quién es el cabeza? Eso coincidía también que cuando yo estaba arreglando los papeles para venir a Estados Unidos, que me entrevistaron en el embajador de Estados Unidos allá, uno de los empleados que me entrevistó un poco antes de jurar, porque tuve que jurar allá en España, yo llegué aquí con residencia allá, me dice, ¿quién es el jefe de usted? Yo tenía que decir quién era mi jefe para darme la salida de España. Dice, no tengo jefe. ¿Cómo que no tiene? No, yo tengo, Cristo es nuestro jefe, nada más. Se retiró, volvió y siguieron adelante. Pero yo tenía, para ellos que tenemos jefe. Y el que cura un poco sonriente dice, ustedes están descabezados. Y le dije, mire, don José, que así se llamaba, nosotros tenemos más cabezas que ustedes. Todos nosotros somos cabezas del gran cabeza, único cabeza, Cristo Jesús. Su palabra es el mensaje de Dios. Todo lo que necesitemos en nuestro andar espiritual y en nuestro andar humano está en su palabra. Tenemos un cabeza verdadero, auténtico. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siguiendo la idea del pasaje, del tema, Iglesia antesala del cielo, leí que el doctor Charles Spurgeon, como saben la mayor parte de ustedes, un gran predicador bautista allá en Inglaterra, dijo que así como la mujer salió del costado de Adán, sabemos la historia, ¿verdad? La iglesia salió del costado de Cristo. Cuando el centurión romano atravesó el pecho como una lanzada. El arco iris en ese pacto, ya no vamos a hablar sobre eso, por tanto no voy a extenderme ahora. Vemos el pacto noémico que se llama el arco iris, que todavía de vez en cuando podemos ver. Dicen que tiene 7 colores. Yo lo he visto varias veces y todos ustedes también. Son bonitos los colores de aquel pacto que el Señor puso en las nubes como recordatorio de que nunca más Él destruiría la humanidad con un diluvio. Pero nosotros, en la dispensación nueva de la gracia, tenemos un arco, pero con un solo color, el color carmesí, el color rojo de la sangre de Cristo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra divisa, ese es el todo que alegra nuestros ojos solamente, sino nuestro corazón, que es realmente lo más importante. La iglesia antesala del cielo, la vida física tiene su origen en el hombre Adán, pero la iglesia de Cristo tiene su origen en Cristo. Veamos ahora Hechos capítulo 2. El capítulo 2 de los Hechos nos narra el tremendo, glorioso acontecimiento del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino a relevar en cumplimiento de lo que había dicho el Señor, yo me iré, pero el Espíritu vendrá. La obra de Jesucristo empieza el día de Pentecostés. Había iglesia ya, porque donde hay 2 o 3 está Cristo, allí es una congregación desde el punto de vista etimológico de la palabra, y una iglesia. Pero la iglesia cristiana, la iglesia como hoy la conocemos, nació el día de Pentecostés. Y nació por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obró en virtud de la obra de Jesucristo. Y Jesucristo obró en virtud del amor de su Dios que lo envió. Porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
la vida eterna. Solamente voy a leer 2 o 3 versículos, capítulo 2, 37 al 42. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que Pedro les explicó el acontecimiento, lo que había sucedido, ellos contritos, dispuestos a abrir sus corazones al arrepentimiento, le pregunta: ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? Recibiréis el poder del Espíritu Santo. El otro día tuve mucha tristeza cuando entrevistaron a un compañero mío de seminario en Cuba, un pastor bautista, con una iglesia bautista, pero comunista, y con otros actos que no sería ahora enumerarlos, que indican no ser cristiano de verdad. Y él estaba hablando, no vamos a hablar de política ahora, una cosita pequeña, estaba entrevistando acerca de la manifestación que hubo en Panamá contra los disidentes cubanos. Saben que hubo una pelea ahí tremenda entre unos y otros. Y él defendió: está muy bien porque son estos, son los otros, y dijo allí todo lo peor que se puede decir en contra de los disidentes y a favor de los atacantes comunistas. Y usted no les perdonaría eso, usted es un pastor. No, yo no les perdono. Pero Cristo perdonó. Y él le contesta: sí, Cristo perdona si hay arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es indispensable para el perdón de nuestros pecados. Pero no hay que confundir nuestro pecado, nuestra maldad en relación con Dios, con el perdón humano. El Señor dijo a su Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no pedía arrepentimiento. Y si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco perdonarán. Era un pastor y cometió un error doctrinal tremendo. Así obra Satanás. El diablo está obrando por más que nunca, con mayor fuerza, porque sabe que le quedan pocos días. Pero la iglesia de Cristo